Hasta que la muerte nos separe, querido Némesis. Kanach Riadón era un esclavo que llegó a ser emperador y con quien Eusebia se casó en su primera vida. Tuvo un nefasto matrimonio que acabó con su familia y su patria. Ahora que tiene otra oportunidad, juró tener éxito en este matrimonio político y salvar todo lo que ama. ¿O será que la salvará primero su amor? Acompáñame en el inicio de esta nueva historia, Casada con el enemigo, parte 1. No te muevas ni un poquitito porque empezamos. Arcae, hogar de las artes mágicas, fue una nación todopoderosa en donde todos sus ciudadanos vivían y respiraban magia. Pero cuando a estas personas se les quitó sus bendiciones, esta nación se volvió muy débil, se convirtió en una sombra. Ya no era nada de lo que fue antiguamente. Ahora lo que todos esperaban era misericordia de los más poderosos. Así que la única manera de supervivencia que encontraron era utilizar una alianza matrimonial. Sander Cataril era el segundo príncipe de Arcae, el cual estaba preocupado porque no quería que su hermana se case con alguien a quien no quiere. Dietrich Cataril, el primer príncipe de Arcae, le decía a su hermano que no alce mucho la voz, ya que podrían estar escuchando, pero Sander no quería que su hermana vaya a ese lugar, ya que sabían que al convertirse en esposa de Kanach Riadón era una maldición, ya que se murmuraba muchas cosas horribles sobre él. Su hermana Eusebia Cataril, primera princesa de Arcae, le decía que se calmen, porque había sido ella quien había aceptado el matrimonio, ya que es según su voluntad y la de nadie más. Ella así le pedía a Sander que por favor cuide de su padre y también escuche los consejos que le dé Dietrich. Pero lo más importante era que él debía cuidarse de sí mismo. Dietrich, con una mirada triste, sentía pena por su hermana porque se estaba lanzando a un abismo, pero a su vez le agradecía porque las personas de Arcae le debían ahora sus vidas. El día de la boda llegó. Eusebia y Kanach se casaron. Para sellar esta unión debían darse un beso, pero Kanach le pidió que cierre los ojos. Eusebia vio a Kanach y supo que de ahora en adelante este hombre será su esposo. Después de la ceremonia, él partió hacia su reino. Eusebia en su carruaje iba muy triste, porque incluso la celebración de la boda había sido apresurada, aunque él ya trataba de entender, ya que Riadón acaba de emerger de las cenizas, así que su emperador no podía dejar su territorio por mucho tiempo. Ella pensaba que quizás todo eso sea porque él siempre prioriza los asuntos del imperio por encima de los de él. Ella al mirarlo sabía que a pesar de los rumores terribles que hay sobre él, había algo que lo hacía ver glorioso, y tal vez sea por eso que es fácil que inspire respeto entre los que lo rodean. Ella ante él se sentía tan inferior porque ella, aunque haya recibido el favor del árbol del Argen, no se sentía útil, ya que no podía utilizar sus poderes para poder proteger a su reino, y la pequeña cantidad de magia que ella poseía no era suficiente, por lo que no podía convertirse en protectora de Arcae. Ella no se sentía merecedora de llevar el título de emperatriz y pensaba que quizás algún día sea dejada de lado. De pronto se dio cuenta que alguien la estaba observando y con magia, este lanzaba una flecha que traspasó el corazón de Eusebia. Un poco antes del matrimonio, Eusebia estaba aterrada, no deseaba ir a Riadón y casarse con ese horrible hombre. Le pedía a su hermano que debía buscar otra manera para poder salvar su reino. Dietrich sentía mucho lo que su hermana estaba sufriendo, pero para él no había nada más que hacer. Arcae estaba muriendo, y si iba contra la voluntad de Riadón, todo Arcae desaparecerá. Y además, como no tenía ningún guardián que los proteja, la única forma era que su hermana se case con Kanach. En sus últimos minutos de vida, Eusebia pensaba que su hermano siempre tuvo la razón. Se culpaba por no haber tenido suficiente poder para convertirse en la guardiana de Arcae. Quizás si ella hubiese podido ser más útil para su gente, esto jamás hubiese ocurrido. Kanach pedía a su esposa que abra los ojos y de pronto ella se despertaba. No entendía qué le había pasado si fue golpeada por una flecha. De pronto se dio cuenta que su cuerpo estaba en brazos de Kanach. Ella observaba cómo Kanach estaba muy molesto y se culpaba por lo que había sucedido con ella. Tanta fue su molestia que se arrepentía de haber confiado en la gente del norte y de haber jugado su pequeño juego. Kanach, en su furia, anulaba la alianza con Arcae y ahora decidía que ellos deberán pagar con sangre la traición que habían cometido. Eusebia le pedía a Kanach que por favor no lo haga, pero nadie podía verla ni escucharla.
Canach ya daba las órdenes específicas para que se preparen todos para la guerra contra Arcaye. Eusebia estaba destrozada, sentía que poco a poco se iba destruyendo. No sabía qué hacer, ya que si esa guerra se daba, Arcaye enfrentará su destrucción. De pronto alguien se acercaba al carruaje. Eusebia se había dado cuenta de que era su hermano Dietrich. Ella pensaba que eso era un gran alivio y que podría ayudarla, pero no fue así, ya que otro hombre se acercaba a él diciéndole que el plan estaba dando sus frutos y que su majestad estaba cayendo justo en la trampa. Dietrich, con una sonrisa malvada, le decía que finalmente pudo deshacerse de esa peste y sentía lástima porque no pudo confirmar si Eusebia realmente estaba muerta. Su cómplice le decía que no tiene por qué preocuparse, ya que la flecha había golpeado y perforado con precisión el corazón de Eusebia. Pero Dietrich amenazaba a este hombre y le decía que aún el trato no estaba completo, ya que si le había permitido que elimine a su hermana, era porque había prometido el poder suficiente para deshacerse de Riadón. Este malvado le decía que siendo así, entonces le complacerá saber que la guerra llegará a su fin con la victoria de Arcaye, y por supuesto, bajo el mando del rey Dietrich. Este hombre estaba un poco inconforme porque Canach se había llevado el cuerpo de Eusebia, y como sabían que ella tenía algo de magia, querían utilizarla, aunque sea ahora solamente su cuerpo. Eusebia, que observó todo esto, no entendía cómo es que Arcaye y Riadón van a librar una guerra entre los dos. Después de eso, Eusebia se había convertido en un fantasma atrapado en el bosque, en donde fue asesinada. El infierno se desató ante sus ojos, vio la muerte de caballeros inocentes. La guerra nunca mostró signos de que iba a terminar, sino que más bien estaba empeorando. Dietrich había intentado ganar la guerra uniendo fuerzas con otros reinos del norte, pero ni así pudo ganarla. Todo el territorio de Arcaye perdió su vigor. Incluso la gente que Eusebia amaba también falleció. Ella tuvo que presenciar la muerte tan atroz de su padre y de su hermano Sander. Y 3 años después de la guerra, su hermano Dietrich había sido tomado como rehén por el emperador Canach. Y antes de su muerte, Dietrich había maldecido a Canach y que esa maldición lo seguirá hasta el final de sus tiempos. Pero eso a Canach no le importó y terminó con la vida de Dietrich llevándolo a la hoguera. Eusebia había estado destrozada, porque por la ambición de su hermano todo había salido mal, e incluso el sacrificio de ella, el de su hermano y el de su padre no había valido para nada. Eusebia, ante su desesperación, suplicaba al bosque de Argent que le otorgue su gracia, que le dé una oportunidad a Arcaye. A cambio, ella estaba dispuesta a entregarle su alma. Le suplicaba que le presten su ayuda para poder comenzar de nuevo y prevenir toda esta guerra. Entre lágrimas, escuchó una voz que le decía: mi querida niña. Y así ella despertaba. Junto a ella estaba su padre y su hermano, quienes estaban felices de que ella haya despertado. Eusebia pensaba que todo esto era un sueño, ya que había visto morir a su padre y a su hermano, pero pronto se dio cuenta que en verdad había retrocedido en el tiempo. Había regresado justo al momento en el cual ella despertaba con poderes, por lo que creían que era prueba de que ella fue elegida como su guardián. La edad cuando ella descubrió que tenía magia era de 10 años. Eusebia no entendía qué era lo que pasaba. Su hermano Sander se preguntaba si se encontraba bien y ella, acariciando sus mejillas, le decía que sí, aunque en realidad ella quería cerciorarse de que todo esto sea realidad y no un sueño. Eusebia lloraba porque el bosque había respondido a sus plegarias y daba las gracias por haberle regalado una oportunidad más de vida. En esta oportunidad ella piensa proteger a su familia y a su reino, sin importar lo que le cueste, aunque para eso necesitaba el poder más grande de la historia de los guardianes, el árbol de Argent, que es la deidad de Arcaye. La historia cuenta que Argent era una humana, hermana de la diosa Feajar, que después de su muerte se convirtió en un gran árbol plateado en el bosque. Todas las personas que conocían sobre esto adoraban y veneraban el árbol plateado, y así aquellos que fueron bendecidos por este árbol se convertían en guardianes de Arcaye, héroes que protegían a las personas de cualquier desastre o enemigo. Pero conforme pasaron los días, la gloria de Arcaye desapareció y las bendiciones del árbol se esfumaron. Pero el despertar de Eusebia fue como un rayo de esperanza para las personas, hasta que descubrieron que ella en realidad no podía usar la magia de la manera que ellos querían, ya que su poder era demasiado bajo y solo podía hablar con los árboles y las flores. Eusebia no entendía qué era lo que había pasado. Ella se sentía muy mal, triste. Le contaba sus tristezas a los árboles, ya que eran sus únicos amigos. En su vida pasada siempre tuvo que mirar cómo Arcayes se enfrentaban a la destrucción de manera irremediable, pero ahora que tenía una segunda oportunidad, iba a aprovecharla al máximo. Eusebia, con su magia, trataba
de crear un árbol de una maceta, pero lo único que lograba crear era un pequeño brote. Ella no entendía por qué su magia aún era débil. Se suponía que debía ser algo más impresionante, ya que el árbol le había dado una segunda oportunidad, pero no entendía por qué ni siquiera así podía tener los poderes que necesitaba para salvar a su reino. Y ella sentía que otra vez su vida iba a ser inútil y no podrá ayudar a nadie. Mientras ella practicaba, llegaba su hermano Dietrich, según muy preocupado por ella, porque le habían contado que había sufrido mucho al despertar. Su hermano le decía que sentía mucha pena al ver que ella no tenía magia. Eusebia, reaccionando ante esto, se alejaba de él. Le decía que la deje un momento a solas, porque aún se siente débil y delicada. Dietrich, tomándola de la mano, le decía que entendía perfectamente y que solo esperaba que se recupere rápidamente para poder tenerla nuevamente con ellos. Las palabras de Dietrich llegaban a los oídos de Eusebia como un engaño, ya que ella sabía los verdaderos sentimientos que tenía su hermano en el pasado, aunque en realidad Dietrich estaba ahí para darle unas malas noticias de la aparición de una nueva guardiana de Arcalle. Habían muchos que cuestionaban esa sabiduría del árbol, dudaron de los poderes que Eusebia tenía como princesa guardiana, y a Dietrich, según, no le importaba eso en lo más mínimo, ya que según, el que ella despertara era un verdadero milagro. Su hermano trataba de hacer sentir mal a su hermana, hacerla sentir que ella debía depender de él y que él era el único que la podía apoyar. Eusebia recordaba que ella en el pasado, cuando era niña, le contó a su hermano que ella hablaba con las flores del jardín, pero Dietrich, en vez de elogiarle y contarle a todos lo que estaba pasando, le dijo que ella no debe decir nada a las personas, ya que esa magia no era suficiente, era algo insignificante. Incluso le decía que si las personas se enteran, la verán como una persona insignificante que solo puede hablar con hojas y hierbas. Por tal motivo era que todos murmuraban que la princesa aún no ha podido utilizar sus poderes y que quizás ella no recibió una bendición sino una maldición. Ante estos rumores, Dietrich, según, era el único que la iba a proteger, y mientras ella se quede a su lado y confía en él, todo iba a estar bien. Eusebia se encontraba muy mal, y así aparecía el fantasma de su pasado. Le decía que ella es muy débil como para proteger a Arcalle o impartir justicia, y esa voz le decía que ella no puede hacer nada, ya que el árbol plateado no la eligió, y la diosa solamente quería verla sufrir de nuevo, pero esta vez no iba a permitir que nuevamente su reino caiga en desgracia. Dietrich, preocupado, le preguntaba si está bien, pero Eusebia lo único que deseaba era visitar el árbol de Allen, el árbol plateado. Quería descubrir qué es lo que quiere de ella, y estaba decidida a dar todo con tal de salvar a su reino. En los bosques salvajes del norte, Eusebia se dirigió en busca del árbol plateado. El viento era tan fuerte que no le permitía avanzar. Eusebia llevaba consigo un collar que le había regalado su padre, ya que ella le comentó que irá al bosque salvaje, porque necesitaba presentarse ante el árbol plateado. Su padre, aunque no quería que ella se arriesgue tanto, decidió aceptar su decisión. Él le había contado que también una vez él se arrodilló ante ese desolado terreno, en el que imploró que le devolvieran a su esposa, pero sus súplicas fueron negadas, ya que la resurrección de los muertos iba en contra de la voluntad de la diosa Payara. Al final él no se quedó más que con el dolor de haber perdido a su esposa, y ahora que su hija se iba a ese lugar estaba preocupado porque no quería perderla. Ella prometía regresar de inmediato, pero debía ir ahí para poder así salvar a su reino. Su padre, al ver esto, le entregó un collar que había pertenecido a su madre, que quizás ahora le sea útil, pues este le podría dar calor en un lugar tan frío. Eusebia hoy recordaba las palabras de su padre y pensaba que ella debe hacer todo lo que esté a su alcance para no perder a sus seres queridos y así cambiar el destino. Eusebia solo tenía una opción: arrodillándose en el bosque, utilizaba su habilidad para comunicarse con los árboles y así poder pedir una audiencia con el árbol plateado. Las súplicas fueron escuchadas, el viento cesó y así Eusebia pudo entrar en el bosque. Al entrar allí, sintió un frío terrible. De pronto una voz mencionaba su nombre. Al poco rato encontraba el gran árbol plateado. Al escuchar esa voz, Eusebia sabía que era la misma que escuchó antes de regresar en el tiempo. Ella saludó al árbol y le decía que tenía una pregunta que hacerle, y era por qué decidió regresarle a la vida y sin poderes, y cómo puede hacer para evitar el final que ella más teme. Eusebia le platicaba a este árbol que le entregaría su alma a cambio de que la ayude, y el árbol le aclaró que había malinterpretado las cosas, pero nunca respondió
respondió a sus plegarias. Ese privilegio solo estaba reservado para los monarcas de Arcaye. Eusebia no entendía qué es lo que estaba pasando, ya que había escuchado esa voz cuando fue traída de regreso. Se sentía mal porque pensó que había vuelto a la vida para cumplir alguna misión, y el árbol simplemente le pedía que vuelva a casa, ya que su cuerpo es mortal y demasiado frágil. No podrá soportar el frío de ese bosque. Pero Eusebia no estaba dispuesta a irse y prefería morir en ese bosque antes que ver cómo todos sus seres queridos mueren en una guerra. Por eso le pedía al árbol que por favor le permita salvar a su pueblo con sus propias manos. Y el árbol a la final aceptó. Le dijo que a pesar de que fue elegida como guardián, la magia que posee ella es débil. Pero no era culpa de ella, sino por culpa del árbol, que ya no tiene suficiente poder para compartir. Era por eso que Eusebia tuvo que sufrir mucho en su vida pasada. Y ahora el árbol plateado le iba a compartir todo lo que le quedaba de fuerza vital, para que así quizás ella pueda desafiar a su destino y cambiar el futuro de Arcaye. Su conciencia del pasado le decía que qué podría ser alguien como ella. El árbol le aclaraba que siga su corazón y que esta vez lo conseguirá, pero su alma del pasado siempre la atormentará, diciéndole que el destino de ella era morir de una manera miserable. Sin embargo, Eusebia ya no estaba dispuesta a seguir ese camino, y así, sacando todo su poder mágico, empezó a hacer crecer unas raíces puntiagudas, que serían la protección de su reino. Eusebia ahora no iba a ser ninguna cobarde, se iba a enfrentar a lo que viniera. Pasaron los días, y el reino de Arcaye estaba en tranquilidad. Ahora Eusebia era considerada como toda una guardiana a sus 20 años. Todos los habitantes estaban muy felices, porque gracias a lo que había invocado Eusebia, estaban protegiendo su reino al máximo. Incluso se volvió resistente a los monstruos. Ya habían pasado 10 años desde que fue enviada al pasado, y ella se había dedicado a leer y empaparse de toda la información que sea necesaria para sobrevivir. Con el paso del tiempo, la magia del árbol plateado se había fortalecido. Ella había ganado nuevas habilidades para acelerar el crecimiento de las plantas. Todo lo que había hecho ella había sido de gran ayuda para evitar que los monstruos se acerquen a su territorio, pero tanto era su esfuerzo que al rato se empezó a sentir mal. Pero no podía detenerse, ya que debía luchar contra el reino de Riadón, y más con el emperador Canach, ya que habían rumores de que este se estaba expandiendo demasiado rápido, y a ese ritmo muy pronto estará a las afueras de su reino, y aunque ya las fuerzas de su reino eran fuertes, no iba a poder contra el imperio de Canach. Aunque ella estaba decidida a impedir que destruyan Arcaye, de pronto le llegaban noticias del imperio, y era el mismísimo Canach Riadón. Eusebia sabía que eso significaba una sola cosa, que debía casarse con él. Canach solo había pedido una cosa a cambio de su alianza, y era la mano de la princesa. Los encargados del reino no podían permitir que se lleven a su única guardiana, aunque ella sabía que en el pasado esas personas fueron las mismas que se prepararon para entregarla a Canach. Todo era similar al pasado, lo único que había cambiado era que ahora sabía que el sufrimiento de él debió ser más duro o incluso peor que el que ella tuvo que soportar en su vida pasada. Se preguntaba si sería por eso que él se convirtió en un hombre despiadado y cruel. Su hermano Dietrich se pronunciaba, diciéndole que nada le duele más que enviar a su hermana. Pero como era el príncipe de Arcaye, debía pensar primero en su pueblo. Eusebia sabía que lo único que él quería era deshacerse de ella. Eusebia, como ya sabía lo que podía pasar, decidía aceptar sin oponerse. Una semana más tarde, su hermano Dietrich la había ido a visitar, según con la intención de despedirse de ella antes de que se marche a Riadón. Su hermano le entregaba un cristal de comunicación para que así pueda comunicarse con él y contarle todo lo que haga Canach. Eusebia le decía que por qué quiere que lo espíe si el matrimonio que ellos hicieron era para formalizar una alianza, pero en realidad para Dietrich esto solo era una manera para obtener información de ellos. Eusebia le decía que si esto no termina bien y descubren que están siendo vigilados, podría iniciar una guerra. Pero obviamente Dietrich eso es lo que quiere, ya que durante mucho tiempo se ha estado preparando para la guerra. Su hermano le decía que esperarán el momento apropiado para poder darles el golpe, y además tenían un aliado que apoyaba su causa, y con eso era más que suficiente para poder ganarle a Canach. Eusebia sabía que Dietrich debe estar confabulando con un mago poderoso, ya que eso explicaba ese objeto que le había entregado, y como en su pasado vio a ese hombre, entonces sabía que debía ser el mismo que la eliminó en su vida pasada. Ella no
sabía qué hacer, ya que si se negaba, irá por su siguiente alternativa y causará la guerra asesinándola a ella. Eusebia se sentía muy triste porque pensó que todos sus esfuerzos no habían sido suficientes. Dietrich y la guerra aún continuaban, porque estaban condenados a repetir el mismo futuro después de todo. Dietrich le decía que es muy ingenua por pensar que un matrimonio iba a ser una alianza de paz, y entregándole unos documentos le comentaba que los guardianes de Arcaye están maldecidos por ser estériles durante toda su vida, ya que convertirse en un guardián significa que deben dedicar toda su vida al árbol plateado, y una vez que ella salga de su reino, no podrá utilizar sus poderes, así que ella no tendrá esperanza de heredar su magia a un heredero. Eusebia no podía creer lo que estaba escuchando. Pensaba que todo era una mentira, pero su hermano le había entregado mucha información acerca de eso, y le decía que Canach se va a sentir muy decepcionado al descubrir que su prometida es estéril, y que no podrá darle herederos, y que luego de decepcionarse la quemará, e incluso acabará con Arcaye. Eusebia ya no quería escuchar más mentiras. No estaba dispuesta a ver nuevamente un triste final. Por otro lado, Canach, que había sido emboscado, se preparaba, porque hoy piensa visitar a Eusebia. Mientras tanto, Eusebia estaba en su balcón pensativa. Su sirvienta le pedía entrar, ya que se encontraba muy pálida. Todo es debido a la visita que recibió anoche de su hermano. Ella se había puesto a leer toda la información sobre las crónicas de Arcayes, pero todo lo que investigó llegaba a la misma conclusión, que ella no podrá tener hijos. Eusebia sabía que si Canach quiere casarse con ella, debe ser porque espera tener un heredero que pueda heredar su magia. Y ella no sabía qué hacer, porque si Canach se entera que es estéril, de seguro romperá su alianza. De pronto anunciaban la llegada del emperador de Riadón. Eusebia observaba fijamente a ese hombre desde su balcón, y llegó un momento inesperado. Ambos cruzaron sus miradas. Minutos más tarde, en la sala, Eusebia estaba muy nerviosa porque no sabía si era capaz de retener la invasión de Riadón, ya que Dietrich le había sembrado muchas inquietudes y dudas. Además, él le había propuesto que se una a él, pero sabía perfectamente que era probable que él solo la vea como una pieza útil en su juego, ya que a la final él pensará en deshacerse de ella. Ahora a Eusebia lo único que le quedaba era evitar que Canach se entere del secreto de los guardianes. De pronto él entraba por la puerta y ella lo saludaba, pero Canach, acercándose a ella, le acarició la mejilla. Le decía que parece infeliz con ese arreglo matrimonial, pero ella fingía estar feliz, diciéndole que estaba encantada de poder convertirse en la emperatriz. Él sabía que ella estaba mintiendo, pero decidía no decir nada. Más bien lo pedía que deje de tratarlo con formalidad, que lo llame simplemente por su nombre. Pero Vía estaba un poco intranquila. Esto no había pasado en su vida pasada, ni mucho menos él la había visitado en privado. Y hoy incluso él la llamó por su nombre. No entendía qué estaba pasando, pero decidía llamarlo Canach. Al poco rato ya estaba vestida con su traje blanco. Su sirvienta Cecilia estaba feliz por lo hermosa que se veía, pero lo que más le dolía era que ella debía marcharse de ahí. Al poco rato ya llegaba ella junto a Canach, y aunque no deseaba ese matrimonio, sabía que era la única manera de proteger a su gente. A la final fueron declarados marido y mujer, y era hora de sellar el juramento con un beso. Hasta ahora todo para Eusebia estaba siendo igual que en el pasado, pero ahora al mirarlo fijamente, sabía que este matrimonio solo era una herramienta que debía usar para que haya paz en su reino, y así sellaron su unión con un beso. Después de la boda, Canach no realizó ningún banquete y más bien se apresuró a marcharse de ese lugar. Eusebia estaba pensativa, porque aunque no quería, tuvo que aceptar la propuesta de su hermano. De pronto Canach aparecía diciéndole que la expresión de su rostro demostraba que era un momento doloroso para ella. Estaba muy nerviosa porque si él se daba cuenta que ella es infértil, la guerra que tanto desea evitar podría llevarse a cabo. Canach, dirigiéndose al carruaje, le decía que tiene entendido que en el norte es tradición que los recién casados compartan el carruaje, pero si ella no se siente cómoda, él no lo hará. Así, arrodillándose, le pedía que le entregue su mano para que ella pueda subir al carruaje. Vía estaba en shock, pero Canach le aclaraba que debe subir a menos de que quiera ver al emperador de rodillas para siempre. Ella estaba confundida porque no sabía qué era lo que estaba pasando, ya que nada de eso había ocurrido en el pasado. Mientras viajaban juntos, Canach le preguntaba si
si acaso estaba molesta o si desea escapar del matrimonio que nunca deseó. Vía, algo molesta, le decía que eso es algo ridículo, ya que como su legítima esposa tiene que ser responsable de su deber como emperatriz. Kainach, molesto, preguntó si acaso simplemente estaba cumpliendo con sus deberes cuando lo besó. Vía no entendía qué pasaba, y él estresado le aclaraba que estaba esperando para preguntarle algo desesperadamente desde el primer momento en que la vio. Así tomó el valor y le preguntó qué tipo de persona es él ante los ojos de ella. Para Vía, él era un hombre respetado, el guerrero más valiente que ella había visto. En pocas palabras, Vía le resumía todo lo que las personas hablan de él, pero eso no es lo que él quería escuchar, sino lo que ella realmente piensa de él como mujer. Vía no sabía qué decirle, porque solo lo imaginaba a él como alguien horrible que elimina personas por diversión. Kainach, al ver la expresión de Eusebia, sabía que aunque están casados, ella ni siquiera puede esconder la desconfianza que siente de él. Sabía que le resulta a alguien repulsivo y que ese matrimonio estaba destinado a fracasar. Y Vía no podía permitir que se anule el matrimonio. Levantándose del asiento le decía que todo era un malentendido. Kainach, preocupado, le pedía que se siente, ya que si el carruaje frena de golpe, podría golpearse. Y ni bien él acabó de decir esas palabras, el carruaje pegó su frenada. Eusebia pensó caer, pero fue sorprendida por Kainach. Él, preocupado, preguntaba si se encuentra bien o si se lastimó, pero ella estaba en perfectas condiciones. Minutos después le informaban a Kainach que un árbol estaba bloqueando el camino y que los disculpen por el percance porque ya estaban despejándolo para poder seguir con la ruta. Kainach no entendía qué pasaba si cuando venían del imperio ese árbol estaba en pie. Vía estaba demasiado nerviosa, recordaba que el poder del árbol de plata fuera de Arcalle no servía. Ella pensaba que su hermano le había mentido, pero ahora se sentía muy mal. Sabía que su magia la estaba dejando, así que sin poderes ella no podrá defenderse contra los atentados que hayan encontrado de su vida. Su espíritu del pasado le decía que esa es una estrategia de su hermano para eliminarla, ya que él ha estado planeando esto desde hace mucho tiempo para empezar una guerra y que una vez más ella morirá ahí, sola y desesperada. Vía estaba asustada, no quería escuchar más su voz. De pronto se tranquilizó ya que Kainach la estaba abrazando. Le pedía que respirara lento y profundamente y que trate de calmarse, ya que nada había pasado. Poco más tarde Kainach se disculpaba con ella por haberla molestado con su actitud, y quizás eso sea el motivo por el cual ella había estado tan estresada. Le confesaba que había buscado deliberadamente su atención porque parecía que no lo tomaba en cuenta. Sabía que una mujer de alto calibre como ella no estaría al alcance de él, pero de algo sí le aseguraba, y era que no importa lo que ella piense de él, no anulará su matrimonio y la paz entre las dos naciones se va a mantener. Pero a cambio le pedía que por favor no lo mire con miedo, ya que él no piensa hacerle daño. Vía por fin entendía por qué él luce tan diferente de lo que recordaba en el pasado, ya que nunca tuvo la oportunidad de hablar con él y por eso nunca se percató que podría llegar a conocerlo realmente en persona. A pesar de que ella había estudiado y conocido toda la información que hay sobre él, se daba cuenta que con el lapso de tiempo y a medida que conversan puede aprender mucho más sobre él, hasta el punto de dudar que fuera la misma persona que conoció en su vida pasada. Ya le decía que no le tenía miedo y que tampoco estaba disgustada por el matrimonio, sino más bien le daba las gracias por ayudarla a recuperar la calma de su pueblo, y esto la tenía tranquila. Así llegaban al puerto principal. Eusebia estaba sorprendida porque a partir de ahí el futuro ya estaba cambiando. Ella estaba bien, aún no había estallado la guerra, y ahora lo que se le avecina es un futuro incierto. Pero su corazón le decía que no pasa nada más, no pasa nada, ya cálmate. Por otro lado, en la gran embarcación le informaban a la mano derecha de Kainach que el emperador ya había salido de Arcalle con la princesa, así que este hombre se dirigía a ver qué clase de dama es la nueva emperatriz. Vía ya llegaba a la entrada del puerto y Kainach le decía que tenga cuidado porque estaba un poco oscuro. Ella pensó que todo iba a estar bien, pero nuevamente se equivocó porque estuvo a punto de caer. Pero para su buena suerte estaba su esposo, quien logró atraparla otra vez. Ella le agradeció y ahora sí iba a tener en cuenta que debe mantener su equilibrio bien vigilado. Él quería llevarla en brazos, pero ella le pedía que no. De pronto aparecía Oslim Bainar. Este hombre se disculpaba con ellos por su presentación un poco tarde. Así se presentaba como el primer secretario del Imperio Riadón, el barón Oslim Bainar. Este había sido un hombre de origen humilde nacido en el campo, pero que había levantado su casa con mucho esfuerzo. Por tal motivo, todas las lecciones que había aprendido de su propia vida le enseñaron a juzgar a los demás por el mérito y no por el linaje. Y así fue como reconoció la grandeza dentro de Kainach, ya que él simplemente fue un humilde soldado. Pero con la ayuda de Olsin, Kainach pudo ganar la batalla,
y así se aseguró una posición de poder en la corte imperial de Riadón. Para Eusebia, él era como un personaje sacado directamente de una leyenda, y Canach le comentaba a Vía que Ozli no es solo un buen amigo, sino que también es un alto funcionario del ministerio. Ella, al escuchar esto, se presentaba como Eusebia Cataril, aunque ahora su nombre sería Eusebia Riadón. Ya iba a subir al barco, pero Canach quería ayudarla. Y mientras ellos discutían, Ozli le decía que es muy conmovedor ver a su emperador y emperatriz siendo tan íntimos en público. Vía se quedaba callada porque no se había dado cuenta que era inapropiado usar el nombre del emperador en presencia de sus sirvientes. Pero a Canach esto no le importaba, ya que ella era su esposa. Así empezó una pelea entre Olcin y Canach. Vía sabía que todo esto se va a dirigir a una fuerte discusión y no sabía qué hacer. De pronto recordó que Canach pudo controlar su genio en el carruaje al verse preocupado por ella. Eusebia empezó a fingir un desmayo y le decía que solo quiere descansar un poco porque se va a desmayar. Canach, al ver esto, tomándola en brazos, la llevó hasta la habitación del barco, dejando a todos los sirvientes en shock. Al llegar a su habitación, Eusebia estaba roja como un tomate debido a la vergüenza. De pronto en la cama observó un hermoso vestido del color que tanto le gustaba. Ella se sentía feliz porque nunca nadie le había regalado algo tan bonito. Vía quería conocer a la persona que había preparado ese hermoso vestido, y Canach le dijo que eso no era necesario, aunque con su cara sonrojada le decía que había sido él quien hizo ese vestido. Al escuchar esto, Vía prometió atesorar y cuidar el vestido, y con esto Canach se despedía de ella, ya que tenía asuntos que atender, pero le decía que más tarde regresará, ya que estaban casados y los cónyuges deben dormir juntos. Vía no se había percatado de ese pequeñísimo detalle, porque ahora, como son esposos, tienen que compartir la misma cama. Eusebia sabía perfectamente que ahora que estaban casados, él va a querer tener un heredero con ella, y se imaginaba la noche tan larga que le espera, aunque en el fondo ella asumía que esperaría hasta que llegara a Riadón, antes de ponerse a fabricar un heredero. Al pensar todo eso, Vía se ponía nerviosa porque no quería que él se dé cuenta que ella es estéril. Canach, al verla nerviosa, le aclaraba: compartir el dormitorio no significa que van a consumar su matrimonio, ya que ella no es solo la emperatriz, sino una novia recién casada, y que no se vería bien si duermen en habitaciones separadas en su primera noche de bodas. Él no va a forzarla a nada a menos que ella lo desee, ya que para él el forzar a alguien era algo tan desagradable. Así que él estaba dispuesto a esperarla hasta que ella se sienta lista para poder consumar su matrimonio. Vía no entendía por qué ese comportamiento, ya que ella pensaba que estaba ansioso por tener un heredero. Pero Canach, sonriendo, sabía que su novia está muy ansiosa por asegurar la sucesión al reino, pero él no estaba apresurado en eso, y además si ella quería darle un heredero, lo primero que debía hacer es amarlo hasta el final, ya que aunque hayan comenzado con un matrimonio político, él esperaba que el amor florezca entre ellos dos. El barco ya había empezado a navegar. Canach en su oficina estaba muy pensativo ante lo que le había dicho Eusebia. Para él todo esto era muy difícil, aunque pensaba que quizás eso sea lo mejor, que ella no recuerde el pasado, para así poder comenzar de nuevo juntos. De pronto Oslin llegaba muy apresurado, le exigía respuestas de por qué está enviando hombres a proteger la frontera de Arcalle. Canach le decía que ahora el pueblo de Arcalle está sin su guardián, y que es su obligación protegerlo. Para Olsi esto no tenía sentido, ya que ellos eran superiores en todos los aspectos. Olsi le aclaraba que era muy arriesgado enviar a sus soldados solo por la mano de una princesa consentida. Pero para Canach él tiene que medir sus palabras, porque él estaba dispuesto a tirar todo y más por ella, porque ningún precio era demasiado alto cuando se trata de ella. Oslin pensaba que él estaba loco y que incluso su cerebro estaba congelado, pero a Canach no le importaba nada de lo que Oslin le decía. Por otro lado, Vía se sentía demasiado mal. Pensaba que quizás es un efecto secundario de la desaparición de sus poderes. Sabía que no podía dejar que su esposo se entere que estaba perdiendo su magia, así que iba a pedir a algún sirviente que le consiga medicina. Mientras se acercaba a la puerta, le pareció ver a un sirviente. Le pedía que por favor le traiga medicina, pero cuando se dio cuenta que era su esposo, le dijo que solo era dolor de cabeza, pero estaba bien. Él, al verla pálida, mandó inmediatamente a llamar a un médico. De pronto le empezaron náuseas y terminó ensuciando la camisa de Canach. Ella estaba nerviosa porque ya en el carruaje había empezado con el pie izquierdo y ahora sí terminó embarrándola por completo. Pensaba que él debía estar furioso con ella y nuevamente su espíritu del pasado le decía que ella no puede hacer nada bien, que siempre comete errores y que ahora es una inútil que no tiene magia.
Pero aunque Vía intentaba remediar esto, a Kanach no le importaba nada. Así que sin más se sacó la camisa y el problema estaba resuelto. Y bien resuelto. ¡Qué bárbaro! ¡Qué rico! Eusebia tenía miedo de que su esposo se decepcione de ella poco a poco y esté disgustado, pero ahí le decía que cómo podría disgustarse, ya que él sabía que ella simplemente estaba mareada por el viaje, porque es la primera vez que viaja en barco. Él, para tranquilizarla, le empezaba a contar cómo fueron sus primeros días en el campo de batalla. Le contaba que hubo un joven que lo había comenzado a seguir implacablemente. Le rogaba que lo deje unirse a la revolución, hasta que de pronto se encontraron con el cadáver de un soldado decapitado. Ese joven, al verlo, vomitó sobre él. Kanach le decía a Eusebia que adivine ¿quién es ese joven? Y Eusebia rápidamente se dio cuenta de que se trata de Oslin. Kanach le contaba que en vez de Oslin disculparse por lo que había hecho, lo culpó de haber elegido una ruta equivocada. Y al escuchar esto, Vía sonreía, diciéndole que ahora empezaba a sospechar que dentro de ese caparazón duro hay un corazón muy blandito. Contándole todo esto, Vía se sintió un poco mejor. Pero ella le preguntaba qué cosas horribles tuvo que ser testigo él para que ahora actúe así. Ahora ella, con más entusiasmo, quería poder saber más sobre él, y no sobre el hombre cruel y despiadado que retratan las crónicas y los rumores. Después de un buen rato ya el médico llegó. Kanach, molesto, le decía al doctor que entre rápido y haga su trabajo. El doctor le pidió disculpas, pero para Kanach eso no era suficiente. Así el doctor se presentó como Simón, doctor de la corte imperial. Eusebia se quedó estupefacta, pero también se presentaba como Eusebia, princesa de Arcalle, y ahora emperatriz de Riadón. Kanach, molesto, le decía que en vez de estar hablando ya debe atender a la emperatriz, y aunque ella le decía que no es necesario, que está bien, su adorable Tormento le decía que debe cumplir con su deber de atenderla. El pobre Simón estaba temblando y Vía tenía curiosidad por su edad. Simón apenas iba a cumplir 18 años y para ella, él tenía la misma edad que tiene su hermano menor. Lo elogiaba diciéndole que debe ser un maestro en su área y que por eso es que el emperador le ha confiado algo tan importante. Así, entre elogios, Simón estaba muy conmovido y le comentaba a Vía que él no es ningún hombre de muchos talentos, pero que pretende servir y dar siempre lo mejor de él. Al poco rato ya el médico se fue. Kanach le comentaba a Eusebia que Simón era un chico tímido y no solía ser cálido con la gente nueva, así que ella debió haberle dado una buena impresión para que él se comporte así. Eusebia le aclaraba que entonces eso es algo bueno, pero a su tóxico no le parecía nada bien porque ella lo había agarrado de la mano. Eusebia sabía que él debía estar molesto porque se supone que su esposa debe mantener la distancia con otros hombres. Se disculpaba con él y le explicaba que Simón le recordó a su hermano y que si le tomó las manos solo fue para tranquilizarlo con su toque. Kanach, para que ya mejor no diga nada más, empezó a darle de comer frambuesas, que era la fruta favorita de Eusebia. Ella empezó a comer sin parar como un conejito hambriento, y esto le parecía encantador a Kanach, que sin siquiera pensarlo se acercó a ella, pero rápidamente se retiraba diciéndole que la medicina ya pronto hará efecto, así que debe descansar. Ella le preguntaba qué hará él, pero él pensaba llevar sus documentos a la habitación para estar observándola toda la noche. Ya más tarde, Vía observaba a Kanach. Se preguntaba de por qué él no se molesta con su falta de decoro y más bien se preocupa por su bienestar. Se preguntaba si realmente la ve como su cónyuge o quien debe aprender a amar y proteger. Quizás esa alianza matrimonial podrá traerles paz duradera a sus pueblos y también así ella aprender a querer. Pero recordaba que su hermano le había dicho que ella tiene sueños que van mucho más allá de su alcance. Por tal motivo, Vía se sentía mal, porque pensaba que cuando Kanach se entere de que no puede darle un hijo, la dejará de lado y toda esa bondad que él tiene se convertirá en crueldad. Así que ella debía estar clara en sus pensamientos y evitar a toda costa que Arcalle sea destruida y sobre todo evitar ser atrapada entre la espada y la pared. Al día siguiente Vía despertaba. Se dio cuenta que su esposo ya no estaba. Al poco rato ella se decidía a salir, aunque la sirvienta le decía que no lo haga ya que recién se estaba recuperando. Pero Vía quería tomar un poco de aire. Además era la primera vez viajando en barco, no quería perderse ni un solo detalle. Al acercarse veía la brisa del mar y se sentía feliz, porque todos le daban el saludo de bienvenida, aunque muchos se veían muy precavidos con ella. Vía comprendía perfectamente la situación, porque ella aún es una extraña. Entendía que lo que Kanach necesita no era el poder mágico de Arcalle, sino una emperatriz de la nobleza, que lo ayude a obtener el apoyo de sus súbditos. Aunque era raro
que haya elegido casarse con una princesa extranjera de un reino oscuro y dominante, así que era comprensible la desconfianza que tenían. En cambio, en Arcalle, ella era tratada con el respeto que se merecía, y ahora tenía aún más miedo de descubrir qué futuro le espera en Riadón. De pronto, el doctor aparecía muy preocupado por ella porque no la había encontrado en la habitación. Ella le comentó que se siente mejor y que la medicina funcionó, pero de pronto aparecía el tóxico de Knack, el cual, tomándola entre sus brazos, la quería llevar de regreso a su habitación porque no quería verla nuevamente enferma. Pero por su aparición repentina casi mata del susto al pobre médico. Así, mientras se dirigían a la habitación, Vía le decía que los sirvientes podrían odiarla al ver la actitud del emperador, ya que él es una figura autoritaria para su gente y sería inapropiado que lo vieran cargando a una mujer en sus brazos. Pero Knack se acercó a ella y le aclaró que la razón por la que buscó usar la corona es porque quiere cambiar las cosas, construir un país donde la gente pueda vivir en libertad. Además, le aclaraba que no debía preocuparse por lo que piensen los sirvientes, ya que ellos habían aprendido a respetarlo por lo que es. De pronto, en su cama, se dio cuenta que habían unos libros. Él le comentó que le había traído para que ella pueda leer un poco, ya que los libros son buenos compañeros de viaje. Eusebia estaba feliz porque era lo que más le encantaba, leer todo el tiempo. Así que ahora juntos disfrutarán de un buen rato de lectura. Mientras ella leía, se daba cuenta que sus libros habían estado completamente conservados. Recordaba que escuchó que la biblioteca del Palacio de Riadón es la más grande del continente, y ahora entendí el porqué, ya que su esposo era más aficionado a la lectura que ella. Y ese lado sensible que tiene su esposo, que ella nunca había conocido, empezó a hacerla sentir diferente. Para Eusebia, la lectura era uno de sus pasatiempos favoritos en su vida anterior. Esa era su única compañía, pero ahora se sentía bien tener a alguien que comparta su mismo entusiasmo por los libros. Solo esperaba que en realidad su vida resulte ser más pacífica. Y un poco más tarde, Knack despertaba a Vía. Le informaba que ya el barco estaba llegando a su destino y muy pronto entrarán al Palacio Imperial. Habían ya llegado a Riadón, y Vía le preguntaba a Knack si acaso él no debía presentarse primero ante su gente, ya que después de todo regresa a casa con una esposa extranjera. Él le contestaba que dentro de pocos días habrá una presentación pública, y si era posible pensaba presentar a su pueblo a la nueva emperatriz. Pero antes de eso deseaba celebrar una ceremonia de boda más adecuada, ya que esa ceremonia la consolidará como la consorte del emperador. Horas más tarde llegaba a la casa imperial. Marian se presentaba ante ellos como la jefa de personal. Se ofrecía a darle un pequeño recorrido por el palacio para que así Vía pueda irse adaptando a su nueva vida. Y mientras recorrían el palacio se daba cuenta que todo era riqueza y fortuna, por lo que no se le hacía nada extraño que Arcalle haya perdido contra ellos. De pronto vio un edificio que era diferente al palacio. Marian le mencionó que esa mansión es una adición reciente al complejo del palacio. Para Vía esto era muy interesante porque tenía un parecido exactamente al palacio real de Arcalle. Al continuar con su recorrido, llegó hasta el dormitorio donde ella pasará. Vía pensaba que todo eso era demasiado extravagante para ella. Incluso ya le habían preparado un baño de rosas para que pueda relajarse del largo viaje que tuvo. Marian le informaba que incluso ya se había encargado de que todo el personal tenga todo en orden para la noche, ya que el emperador y ella pasarán la primera noche juntos en esa habitación. Al poco rato, llegaba Knack muy sorprendido porque la habitación había cambiado mucho mientras él estaba lejos. Era una habitación muy romántica y Vía estaba sonrojada. Le decía que los sirvientes se habían esforzado mucho para que sea una noche memorable para ellos. Muy sonrojado, le decía que le queda muy bien, pero no pensaba dar un paso adelante hasta que ella no esté lista. Así que ahora lo que harán es descansar. Vía se disculpaba porque no era una experta en los asuntos del dormitorio, a diferencia de él, pero Knack tampoco tenía experiencia en eso, ya que tampoco había sido íntimo con nadie más. Vía no podía creer lo que decía su esposo, ya que es el emperador y de seguro ya debía haber tenido más experiencia que ella. Sentándose en la cama, él le preguntaba si acaso ella prefiere a otros hombres que tengan mucho más experiencia que él, pero ella le decía que no había querido decir eso, aunque Knack sabía perfectamente que ninguno de los dos sabía de verdad cómo iniciar esta situación. Así que este bandido solo pedía que primero platiquen un poco. Eusebia no sabía qué decir, aparte ese vestido la incomodaba mucho, por lo que decidió irse a cambiar. Este travieso se ofreció a ayudarla a quitarse el vestido. ¿Qué pasará ahora entre este par de recién casados?
¿Se comerán la torta antes de la boda imperial? Pues esto lo sabremos en otro video. Sí, cómo no. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Vero Te Lo Cuenta, donde subimos más de estas historias. ¡Hasta la próxima!